Padre, venimos a ti para darte la gloria y la honra. Tú eres el que transformaste nuestras vidas y continúas transformándolas por medio de la renovación de nuestro entendimiento conforme conocemos más de tu excelso ser por medio de la exposición de las Escrituras. Nos llevas primeramente a confiar más en ti y a estar tan seguros de la salvación plena que nos has dado en Jesucristo tu Hijo. ¿Y quién Él es? Que Él es, como vamos a ver en esta mañana, nuestro sumo sacerdote, el que no solo nos representa delante de tu presencia, el que nos lleva consigo, como Aarón llevaba en su vestidura, una placa que tenía inscritas las 12 tribus, las llevaba en su pecho, las llevaba en su hombro. Y esto nos habla de cómo nuestro sumo sacerdote es el que nos carga, por decir así, el que nos sostiene y aquel que nos lleva en su corazón, porque nos has amado y nos lleva delante de tu misma presencia. Y donde Él está, estamos nosotros. Y esto es absolutamente maravilloso. Y Padre, pues permítenos ahora al ver las Escrituras que tengamos de ti la bendición de la obra de tu Espíritu en nuestras mentes y corazones para comprender las Escrituras y ser transformado por ellas. Gracias, oh Padre, glorifícate en esta mañana y todo sea para tu honra y tu gloria. Y te damos gracias y pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, venimos viendo ya por algunas semanas cómo es que una persona puede entrar a la vida eterna. Y las semanas anteriores de mi viaje estuvimos contemplando cómo por medio de un sacrificio, de un sustituto, por cuya sangre se derrama, es que nuestro pecado, mi pecado, puede ser pagado. ¿De acuerdo? Y estuvimos viendo que Jesús es tal sacrificio. Él es el Cordero de Dios. Él es aquel sobre el cual nuestros pecados son llevados. Como dice la Escritura, Él es el cual en el madero llevó sobre su cuerpo nuestros pecados. Él es, como diría 2 Corintios 5:21, aquel que fue por nosotros hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es nuestro sacrificio, nuestro sustituto. Y al pecador, lo único que le queda es, como el israelita que tenía que poner sus manos sobre el cordero, reconocer su culpa, reconocer que había pecado contra Dios, reconocer que merecía el castigo, pero también reconocer que Dios había provisto un plan por medio de un sustituto para que el sustituto recibiese el castigo que el pecador se merece. Y entonces este acto completo era un acto de fe, de confianza en lo que Dios ha hecho, proveyendo un sustituto. Y de esa forma, pues entonces, el pecado mío es traspasado al sustituto. En el momento que un pecador se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, todo su pecado es puesto en el Señor Jesús. Y Él paga por ese pecado en la cruz. Aunque fue 2000 años atrás, Dios así lo ha dicho, Dios así lo hace, y así es, punto. ¿Ok? Y es un acto ya consumado. El momento que el pecador se arrepiente y cree en Jesús su Hijo, el Señor pues lleva su pecado en la cruz y satisface completamente toda demanda de la justicia de Dios. Bueno, pero también la palabra nos enseña que no solamente nosotros, el ser humano, el israelita, necesitaba de un sacrificio, sino que claramente la Biblia enseña que el pecador necesita a alguien que en realidad le sirva de mediador entre Dios y el pecador. Necesita a alguien que lo represente. Necesita a alguien que vaya representando al pecador delante de Dios y que satisfaga la justicia de Dios trayendo la sangre del sacrificio. Ese alguien en el Antiguo Testamento es llamado el sumo sacerdote. Lo primero que quiero hacer es poner en su mente el siguiente concepto. El sumo sacerdote es el título de este individuo que Dios, como vamos a ver en un instante, que Dios llamó para que sirva como mediador. La función del sumo sacerdote es la de ser ¿qué? Un mediador. ¿Ok? Un mediador. Un mediador. Eso es lo que necesitamos.
para que yo pueda entrar delante de la presencia de Dios necesito un mediador. Conversaba con una persona que me estaba transportando de un lugar a otro en Lima. Y yo le decía, mira, si tú quieres ir a ver a Pedro Pablo Kuczynski, que es presidente del Perú, tú simplemente puedes aparecerte en Palacio de Gobierno y pasar por la escolta, por el medio de la escolta, caminar por el pasadizo, subir los escalones, pasarte por encima de la guardia presidencial y subirte hasta donde está el presidente y entrar y abrir la puerta y decirle, hola Pedro, ¿cómo estás? Me dice, no, me dice, por ahí me van cayendo un par de balas primero antes de que yo pueda llegar hasta allá. Yo le digo, ¿sabes qué? Si para un presidente, para un hombre que es como tú y yo, que simplemente tiene una oficina así, un oficio así, que es un hombre de carne y hueso como yo, pero que tiene una eminencia, vemos que uno no puede llegar así solamente. Imagínate llegar a Dios, contra el cual tú y yo hemos pecado y ante el cual tenemos nosotros una deuda. Ciertamente que si nosotros no fuésemos invitados, por ejemplo, por el presidente, no nos podríamos acercar a él, y aún así, siendo invitados, alguien nos escoltaría a su presencia. ¿Cuánto más no necesitamos nosotros de ser escoltados, por decir así, delante de la presencia de aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el supremo ser, Dios mismo, el Dios eterno del universo? Nosotros necesitamos, pues, alguien que nos catapulte, por decir así, a la presencia de Dios. Pero así nomás cualquiera no puede entrar. ¿Quién puede entrar? ¿Quién es aceptado? En este caso la Escritura nos enseña que solo uno es aceptado, alguien a quien Dios designó, alguien a quien Dios declara será su sumo sacerdote. Y entonces pues nos compete a nosotros poder entender que Jesús es tal sumo sacerdote. Él es tal sumo sacerdote. Él es el único que puede tomar al pecador A, al pecador B, al pecador C, al conjunto de todos los pecadores que confían en Él y llevarlos delante de la presencia de Dios. El único, no hay otro, no hay otro. Es el mediador que puede llevar a cualquiera que se arrepiente y confía en Él, llevarlo delante de la presencia de un Dios santo, santo, santo. Y no solamente para que se presente allí, sino para que desde ese instante en adelante nunca salga de la presencia de un Dios santo, 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 sino que entre en una relación eterna, que podríamos definirlo, es otra forma de definir la vida eterna, estar en relación con el Dios del universo entero, el Dios de la creación, el Dios que nos salvó. Ahora, Dios una vez más lo que hace es que ilustra cosas, ¿ok? Y lo primero que quiero ver a manera de ilustración es lo siguiente, a manera de ilustración. Todavía no vamos a ir a este primer punto que aparece ahí en pantalla para aquellos que están en inglés, pensando en inglés. Ahí estamos trayéndoles esto. Pastor Juan Carlos y yo hemos conversado acerca de esto, que va a ser bueno que podamos ir introduciendo un poco el inglés para que algunos aprendan más inglés y otros entiendan más. El propósito es que todos se beneficien. Amén. Entonces, a manera de introducción, yo quisiera compartir con ustedes ahora lo siguiente. Dios desde un principio dejó en claro dos cosas. Una, que Él quiere en realidad que la gente venga a Él. Dios quiere eso. Dios quiere que la gente venga a Él. Pero dos, que sin embargo el acceso no es posible directamente. El acceso no es posible directamente. El acceso no es posible directamente. Y miren, permítanme mencionarles 3 ejemplos de esto de las Escrituras. En primer lugar, Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, ¿de acuerdo? Pero Dios en Génesis 3:15 les dice lo siguiente. Les da una especie de promesa, diciéndoles que de la simiente de la mujer saldría uno que heriría a Satanás, a la serpiente en la cabeza, trayendo la ruina total de aquel por medio del cual el pecado entró en el ser humano. ¿De acuerdo? O sea que ahí Dios muestra claramente para Adán y para Eva, hey, yo quiero traer una solución al problema que se ha suscitado por vuestra desobediencia. ¿Ok? ¿Está claro? Pero a la misma vez vemos que Dios
Una vez que termina de decir esto, lo que hace es que saca a Adán y Eva del paraíso. Y eso lo vemos en Génesis 3:23. Déjenme darles otro ejemplo. Dios envía a Moisés para sacar a toda una nación ahora, para sacarla de la nación de Egipto. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué es que Dios quiere sacar? Porque quiere que este pueblo sea su pueblo. Así claramente lo dice el libro de Éxodo. Yo quiero que ellos sean mi pueblo y yo quiero ser el Dios de ellos. O sea, Dios es el que una vez más acá se muestra como aquel Dios que quiere que el pecador venga a Él y quiere entrar en una relación con Él. Maravilloso. Pero, habiendo dicho esto y habiéndoles hablado de esta forma, como en Éxodo 5:1 y 5:3 menciona, una vez que Israel sale al desierto e Israel camina hasta llegar al monte Sinaí, cuando llega allí al monte Sinaí, Dios le dice algo al pueblo a través de el mediador de aquel entonces, Moisés, y le dice, hey, dile al pueblo que ni se acerque mucho, ni toque el monte, no solamente ellos, sino ningún animal, porque si no, ¿qué? Morirán. Dios quiere, pero le dice, no puede haber acceso directo. Dios quiere, pero no puede haber acceso directo. ¿Por qué es que Dios estaba dando estas ilustraciones? ¿Por qué es que Dios estaba enseñando esto al pueblo? ¿Por qué? Porque Dios quería darles a conocer algo, que dentro de su plan, para que la persona se acerque a Él, la única forma en que alguien podría acercarse a Él es por medio del mediador que Él daría. Directamente el pecador no puede. Pero si se aferra con fe del mediador que Dios pone, entonces sí puede entrar. Y esta es la enseñanza. Y es por eso que cuando llegamos, por ejemplo, vemos que Israel ya llega a un punto donde se establece, después de un año de haber salido, se establece el tabernáculo, la tienda, esa carpa que les mostré en ilustraciones hace unas semanas. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Bueno, y Dios había mandado, y esto lo podemos leer en el libro de Números, en el capítulo 2 del libro de Números, Dios había mandado que las tribus de Israel se pusiesen, algunas al este, otras al oeste, otras al norte, etcétera, del campamento, de allí, de la carpa, de la tienda. Dios había mandado eso. ¿Ok? Dios, una vez más, se presenta, dice, yo quiero que ellos estén alrededor del tabernáculo de reunión. Así es como Dios la llama allí. Y el nombre es simple en realidad, porque era el punto donde ¿quién se reuniría? El pueblo pecador se reuniría ¿con quién? Con Dios. Era el punto de encuentro, era el punto de reunión. Y entonces Dios le dice, mira, aquí nos vamos a encontrar. Pero Dios le dice claramente lo siguiente, pero solamente por medio de un representante para todos ustedes. El único, y solamente había uno, que una vez al año podía entrar hasta la misma presencia de Dios de acuerdo a la dispensación que Dios había revelado en aquel entonces. Es decir, se recuerdan que les mostré que estaba las paredes externas y uno entraba por una cortina y estaba allí un altar y una fuente, o se ponía agua. Ese era el patio. Y si uno entraba dentro de la carpa, uno entraba primeramente al lugar santo. ¿Se recuerdan? Y luego le decía, pero en el fondo ven como una cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y allí, de acuerdo a Levíticos 16, solamente una vez al año, que es conocido como el día de la expiación o Yom Kippur, una vez al año, y no sin sangre, ojo, no sin sangre para hacer expiación por el pecado, podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año. Y con ello Dios estaba ilustrando que sí, Él quiere estar en medio de un pueblo que sí ha pecado, pero Él quiere estar en medio de en medio de un pueblo que ha pecado, pero cuyo pecado ha sido expiado. Él quiere estar en medio de un pueblo que ha pecado, pero cuyo pecado ha sido cubierto, borrado. Ese es el significado de expiar, cubrir, borrar, perdonar. Él quiere estar en medio de un pueblo, pero la única forma en que ese pueblo va a estar con ese Dios es por medio de ese individuo, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Él iba a ser el representante
de Dios para el pueblo. Y Él iba a ser también aquel que trajese a la presencia de Dios, a través de su misma persona, al pueblo delante de Dios. Así que solamente pues era este individuo, el sumo sacerdote, y Levíticos 16 claramente así lo presenta. Entonces, aquí, en esta introducción solamente, porque esta es la introducción, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos hasta el momento? ¿Que Dios quiere entrar en una relación con el hombre, sí o no? Pues sí. ¿A pesar que el hombre es un pecador o porque el hombre es bueno? ¿Ah? A pesar que es un pecador. Dios quiere entrar en una relación con el ser humano a pesar que el hombre es un pecador. Pero para esto, para que pueda entrar en esta relación, Dios tiene que ¿qué? Tiene que salvar a ese hombre. Y para salvar a ese hombre, ¿ok? Dios dice que necesita a ese hombre un sacrificio y también necesita a ese hombre alguien que lleve la sangre del sacrificio hasta donde está Dios. ¿Ok? Y entonces, claramente, pues, Dios le enseña a Israel que necesita de alguien que sea un mediador, alguien que sea un representante, alguien que ofrezca un sacrificio a favor de ¿quién? Del pecador. En otras palabras, Dios pone un mediador para que éste traiga al hombre a Dios y así podamos entrar en una relación. Amados, Dios nos dice que necesitamos un mediador, uno que nos represente ante Él y que ofrezca un sacrificio para expiar nuestro pecado. Dios nos dice que necesitamos un sumo sacerdote. ¿Y sabe qué? Eso es lo que vamos a ver pues ahora. Dios nos enseña en su palabra que Él ha designado a tal individuo. Él ha designado a tal individuo para que Él sirva como nuestro sumo sacerdote. Este individuo que representaría al pueblo delante de Dios y que traería también a Dios delante del pueblo. Y es a través de Hebreos 5, del 1 al 10, que nosotros veremos cómo el sumo sacerdote, cómo a través de la sombra, les vuelvo a repetir esa palabra, la sombra del Antiguo Testamento, podemos aprender más acerca de la realidad del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Y entonces pues vemos cómo en Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 4, Dios nos dice que tienen que haber 3 calificaciones para que una persona pueda servir como sumo sacerdote. 3 calificaciones. Y ahora sí vamos a empezar a ver la primera de las calificaciones. Y en los versículos 5 al 10, dicho sea de paso, vemos cómo Jesucristo califica para servir como nuestro gran sumo sacerdote. No solamente un sumo sacerdote, como nuestro gran sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 4:14. Permítame tomar un sorbito de agua. Ya. Veamos al primer punto, por favor. El sumo sacerdote es tomado de los hombres por Dios a favor de ellos. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, lo primero que vemos aquí es que el sumo sacerdote tenía que ser ¿qué? Un hombre. Un hombre. No podía ser un ángel. ¿Qué otro ser piensa usted que existe? Ahora, si usted viene y me dice, por si acaso, que usted cree que existen extraterrestres, lo voy a enviar a una charla con el pastor Juan Carlos de 28 horas para que le aclare que no hay extraterrestres. ¿Ok? Pero, de acuerdo a esto, tiene que ser, el sumo sacerdote tiene que ser un hombre. Un hombre. Y dicho sea de paso, el versículo 7 dice que Jesucristo es un hombre. Dice, mire lo que dice el versículo 7. Y Cristo, ¿en los días de qué? De su carne. En los días de su humanidad. La Biblia claramente presenta que Jesús, Dios, el eterno Hijo de Dios, tiene humanidad cuando vino acá a la tierra, en los días de su carne. Es decir, Dios se encarnó. Dios se hizo hombre. Dios tomó para sí humanidad, sin dejar por ello en lo más mínimo, nunca dejó de ser el mismo eterno
todopoderoso, omnisciente, omnipresente Dios. Nunca se disminuyó nada de la persona del Señor Jesucristo cuando Él se humana. Nada en lo absoluto. Lo que vemos es que Él autolimita las expresiones de su deidad. Es decir, Él dice, yo no voy a expresar algunas de las virtudes propias de mi ser. Pero no significa de que Él fue disminuido en ninguna forma. ¿Ok? Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, simplemente se encarna. Por decir así, añade algo a su ser. Y en este caso, para de ahí en adelante ser siempre el Dios hombre. El Dios hombre. Jesús se humanó. Y así lo dice, como estamos viendo ahí. Y mire, el escritor a los Hebreos previamente había mencionado que esto debía de ser así. Vengan conmigo al capítulo 2, versículo 14, por favor. Hebreos 2:14, mire lo que dice allí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y esta es la expresión, carne y sangre es la expresión de ser un ser humano, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y para que a nadie le quede duda de quién está hablando, dice, esto es al diablo. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Usted ve? Dios dice, tú vas a necesitar un mediador, pero este mediador tiene que ser uno de ti, un humano como tú. Tiene que ser un humano como tú. ¿De acuerdo? Entonces vemos pues de que tiene que ser, en primer lugar, un hombre. Pero no solamente nos enseña eso el versículo 1, sino también se nos dice que es tomado por Dios. Y acá es como, aunque no lo dice así, es como que, ¿cuál sería la otra alternativa? Que los hombres lo designen, ¿ok? Pero no, acá claramente la Escritura lo que dice es que este sumo sacerdote, este hombre, es designado, es tomado, es asignado por Dios mismo. Versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y si usted baja más adelante, ¿ok? Versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado, ¿por quién? Por Dios. Versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Dios es quien designa que tengamos un mediador. ¿El plan de quién es? De Dios. Y el plan incluye un sacrificio que va a sustituir el lugar de el culpable, yo, pero también alguien que me va a representar a mí, un sumo sacerdote, el cual tiene que ser un hombre, ya lo hemos visto, pero también tiene que ser designado por Dios mismo. Y esto apunta entonces que si no encontramos en la Biblia que hay otro mediador, entonces, ¿qué? No hay otro mediador. Y esto lo digo porque hay algunos que venimos del trasfondo, por ejemplo, católico romano, donde se nos enseñó ¿qué? Que había ¿quién? Una mediadora. Y decimos o nos decían que esta mediadora era ¿quién? María. Pero la Biblia dice claramente que Dios ha constituido que uno solo sea el mediador, el sumo sacerdote. A menos que encontremos en la Biblia que Dios designó que María también puede servir como una mediadora alterna, como una mediadora que sustituye cuando el mediador no puede, como una mediadora que viene y que cuando está ausente el mediador puede tomar su lugar, cosa que no va a encontrar en la Biblia. Entonces, pues vemos que María no puede ser, jamás, no lo ha sido, ni será mediadora. ¿Se da cuenta? Solamente hay un mediador, Jesús. La iglesia no puede mediar tampoco.
Es decir, no puede haber absolutamente nada ni nadie, excepto Jesús y Jesús solamente, Jesús el Hijo de Dios, el que se encarnó, que puede servir como mediador. No hay otro. Así que cualquiera que se ponga a otro en su mente o piense o de alguna forma argumente que puede haber algún otro, simplemente está yendo contrariamente a todo lo que Dios ha dicho y ha designado. El Señor Jesús es aquel que ha sido tomado por Dios. Esta frase me encanta, dice, tomado de entre los hombres. Ha sido tomado. Dios lo ha tomado a Él. Y ¿saben qué? Como vamos a ver en un instante, tenía que tomarlo a Él solamente. Porque a Él fue al único que se le prometió que Él estaría en esa posición. A ningún otro se le ha dicho eso. Al único. Él es el único. Y entonces pues el Señor Jesús, que ha sido tomado por Dios, es el único también al que se le juró que sería tal sumo sacerdote. Como lo indica, dicho sea de paso, el versículo 5 y 6 que veremos en unos instantes. Así que Dios quiere que el pecador venga a Él. ¿Es así o no? Sí. Pero le muestra de que no puede venir directamente. Tiene que venir, como hemos visto semanas anteriores, con un ¿qué? Sustituto. ¿Cierto? Para que el sustituto pague por su pecado. Pero esa sangre, para llevarla delante de Dios, requiere ser llevada por un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que Dios escoge, que Dios designa y que es uno de entre los hombres. ¿Están conmigo hasta el momento? Pues creo que hemos cubierto hasta el momento estos puntos de acá. Y Dios, pues entonces, es el que nos ha dado a Jesucristo como el único que puede traernos a Dios. Vamos a ver un segundo punto, por favor. El segundo punto acerca del sacerdote, no solamente es que tenía que ser tomado de entre los hombres y designado por Dios mismo, sino que el sumo sacerdote tiene que ser paciente con el pecador. Y acá las palabras que la Biblia utiliza en el versículo 2 para designar a los pecadores es ignorantes y extraviados. Así es como Dios me llama. Soy un ignorante y extraviado. Dicho ese paso, a ti también te llama igual. Eres ignorante y extraviado. ¿Ok? Versículo 2 dice, para que se muestre, dice, Dios lo toma, dice, para que este individuo, este sumo sacerdote, se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, con los pecadores. Esa es una forma de definir pecadores, una persona ignorante y extraviada. Ignorante acerca de Dios, del camino a Dios. ¿Cuántos de nosotros creíamos que nosotros por nuestras obras podíamos llegar a Dios? Casi todos. ¿Cuántos de nosotros creíamos que si nos bautizaban y estábamos en los sacramentos y hacíamos esto y nos inclinábamos y agarramos agüita y hacíamos así? Hay algunos que hasta se persinaban, creo 15 veces, creo que hasta por la oreja se persinaban. ¿Ok? Pensando que todas esas cosas daban entrada a Dios. En realidad éramos ignorantes acerca de la verdad, de cómo llegar a Dios, de que no podemos por nada que nosotros hagamos llegar a Dios. Estábamos extraviados, no conocíamos el camino. De alguna forma pensábamos, sí, correctamente, que debe haber algún camino a Dios, en eso estábamos correctos, pero estábamos extraviados del camino, totalmente extraviados. No había forma en realidad de que pudiésemos llegar a Dios. Así que el pecador aquí es descrito como una persona que es ignorante y extraviada. Pero lo que nos dice es de que el sumo sacerdote, debía demostrarse paciente. Paciente. Es decir, debía de ser alguien que en vez de, tener un espíritu de ¿cómo puede ser tan bruto? O ¿cómo puede ser tan ignorante? O ¿cómo puede ser tan pecador? Que el sumo sacerdote tuviese una cierta simpatía al ver al pecador que venía buscando de establecer una relación con Dios. Tenía que ver a sí mismo sus flaquezas, sus debilidades, su misma inclinación al pecado, para que él pudiese ser paciente. Necesidad.
Porque para que tengamos un sumo sacerdote que nos represente, tenía que ser un hombre designado por Dios, la primera calificación. Pero en segundo lugar, tenía que ser paciente y haber experimentado las debilidades y flaquezas de la humanidad, por decir así, en su propio ser, para poder ser paciente y misericordioso y simpatizar con la pobre, triste y patética condición del pecador. Y el punto entonces ahora que el escritor a los Hebreos va a hacer es que Jesús es sin igual a aquel sumo sacerdote. Él es el que en realidad puede decir: te comprendo, te comprendo, te comprendo. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé lo que estás sintiendo. Te comprendo. El único. El único. No hay ningún otro. Él es el único. Así que era necesario, pues, que el Hijo de Dios pudiese ser paciente para con los pecadores. Y para esto necesitaba Él experimentar el padecimiento que nosotros padecemos. Y solo Jesucristo es aquel que ha experimentado todo lo que el hombre es llamado o padece o vive. Es el único. Él ha experimentado todo lo que el hombre a quien Él representa, a quien Él busca que traer a Dios. Él lo ha sentido todo. Él lo ha experimentado todo. El Señor fue tentado, ciertamente que sí, en un nivel mucho más superior de la tentación que cualquiera de nosotros haya podido experimentar. El Señor ciertamente que padeció engaño. Cuando Judas le engañó. Ciertamente que el Señor padeció desilusión. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Estoy tratando de juntar, como la gallina busca que juntar sus polluelos para protegerte. Pero tú no quieres. El Señor ciertamente padeció angustia y aflicción como ningún otro ser humano la ha padecido, más que cualquiera de nosotros, más que la combinación, no solamente de aquellos que estamos vivos, de los 6-7 mil millones de habitantes que estamos ahora, sino que si entregamos pues una combinación desde Adán y Eva hasta el día de hoy y aún todos los que vendrán combinados, el Señor Jesucristo ha padecido más que cualquiera de nosotros, aún combinados. Él es, en ese sentido, sin igual. Pregunta: cuando tú vienes a alguien y estás con una carga en tu corazón, ¿sí o no que es reconfortante venir a alguien que quizá pasó por lo mismo que tú? ¿Por qué? Porque tú piensas: me va a comprender. Me va a comprender. El Señor pues es aquel que verdaderamente Él es el único que puede ser misericordioso a tal grado. Porque Él, amados, ha estado en nuestros zapatos, como dice el dicho. Él ha estado en nuestros zapatos. No hay nada que podamos traer al Señor por lo cual Él no se puede identificar con nosotros. Excepto una cosa: el pecado. Pues la Escritura dice claramente, el versículo del capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la única cosa en la cual Él no es igual a nosotros. Y gloria a Dios, porque es por eso que Él puede ser nuestro sumo sacerdote. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué? El Señor sabía que su padecimiento sería hasta la muerte misma. Y dicho sea de paso, esta es la experiencia universal de todos nosotros. Porque mira, yo puedo experimentar cierto tipo de aflicciones y cierto tipo de angustias, pero no hay ninguno de nosotros que pueda experimentar el 100% de las aflicciones y las angustias y los padecimientos que experimenta la humanidad en su totalidad. ¿Ok? No hay nadie que pueda experimentar eso. Solamente ha habido uno, Jesucristo. Entonces yo tengo, por decir así, mi dote
de angustias y aflicciones que yo experimento. Y acá mi hermano tiene su dote y algunas de ellas quizás sí son coincidentes y Dios permite que tengamos esta conexión para uno al otro animarnos y uno al otro exhortarnos y uno al otro poder animarnos al amor y a las buenas obras y a seguir hacia adelante, a confiar en Dios. Pero hay cosas en las cuales yo no le puedo comprender y Él tampoco me puede comprender a mí. Por ejemplo, solamente para mencionarles un ejemplo, Él no tiene aún nietos. Silvia y yo ya los tenemos. El deseo, por ejemplo, yo estaba ahí atrás hace unos instantes cantando y tenía a mis nietos en el brazo y yo me encontraba orando por mis nietos. Yo no me imagino a Onyx, por ejemplo, orando por nietos que no tiene. Quizás sí, en forma futura, en forma de, Señor, permite que aún mis nietos, aquellos que vengan, pues estén en tus caminos. Pero es algo distinto, ¿cierto? Es algo distinto. No hay nadie que pueda en ese sentido experimentar, ¿ok?, todo lo que otro experimenta. Es imposible en realidad. Pero el Señor Jesucristo experimentó todo absolutamente y llegó a experimentar también la experiencia común de todo ser humano, que es ¿cuál? La muerte. Algunos de ustedes iban a decir pagar impuestos. No todos pagamos impuestos. No todos pagamos impuestos, ¿ok? Pero sí, la muerte. Esa sí es verdaderamente la experiencia universal. Y el Señor Jesucristo, pues, experimentó esta experiencia universal. Y por eso nos dice el versículo 7 que Él oró para ser librado por ella. Y Cristo dice, estoy leyendo el versículo 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, porque estaba padeciendo muchas cosas y sabía hacia dónde iba a llevarle todos estos padecimientos, dónde le iba a llevar esta obediencia. Él dice, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y acá simplemente tenemos que aclarar algo. Cuando dice que fue oído, significa que Dios escuchó y concedió lo que le había dicho. Por lo tanto, sabemos que cuando Cristo estaba clamando acá de ser librado de la muerte, no se refería a no tener que ir a la cruz. Y no se refería a no tener que padecer la cruz. Sino que se refería a que Él, viendo que iba a venir a la cruz, que iba a padecer en la cruz, que iba a morir y que iba a estar sepultado, Él lo que estaba orando era por su resurrección. Librado del poder de la muerte, sacado de la muerte, sacado del Seol, levantado para una vida con un cuerpo totalmente preparado para la eternidad. Así pues que vemos que el Señor Jesucristo se levanta y dice, Él es escuchado, Él es oído. El Padre le concede librarlo de la muerte, lo resucita. And guess what? Como diríamos en inglés. Guess what? Una vez levantado entre los muertos, Él no muere jamás. Y por ende, Él viene a ser un eterno sumo sacerdote. Y esa era una de las cosas por las cuales Él también tenía que resucitar. Vamos al capítulo 7. Vamos al versículo 23. Y dice así, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué llegaron a ser muchos? Debido a que por la muerte no podían continuar. Ok. O sea, estaba Aarón, y cuando llegó que se le acabaron los días a Aarón, vino uno de sus hijos. Y cuando se le acabó los días a los hijos de Aarón, entonces vinieron de los hijos de Aarón. Y así, a través de cientos de años, hubieron muchos sumos sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué no podían continuar? Porque la muerte les cortaba el servicio. ¿De acuerdo? Pero continuemos leyendo. Mas este, ¿quién es este? Jesús. Mas este, por cuanto permanece para siempre. Capítulo 5, versículo 7. Fue oído que Dios lo libre de la muerte. Se levantó de los muertos. ¿Ok? Por cuanto permanece para siempre, tiene que un sacerdocio que inmutable, no caduca, no expira, no deja de ser, no cambia, es inmutable. Por lo cual, en consecuencia de todo esto, puede también que salvar que perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo que siempre para interceder por ellos. Así que
Vemos pues que el Señor Jesús experimenta todo. Y en su experiencia de todo dolor y toda angustia y toda aflicción, Él sabe incluso que eso lo va a llevar a la misma muerte. Y conforme estaban pasando sobre todo el tiempo ya de las últimas semanas y los últimos días, y ciertamente las últimas horas antes de la cruz, que nadie se le esperaba. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado eso en Lucas? Nadie se esperaba que Jesús iba a terminar en la cruz. Nadie se esperaba que Jesús iba a terminar en la cruz. ¿Ok? Entonces, pero Él sí lo sabía. Y entonces su oración se volcó hacia: Padre, levántame de los muertos. Líbrame de la muerte. Una vez completo todo, la obra que tú me diste que hiciese, levántame de entre los muertos, líbrame de la muerte. Y entonces el Espíritu lo que hace es que Él recalca que aunque Jesús es el Hijo de Dios, Él no fue librado de padecer, y más bien añade que Él aprendió obediencia. Y esto es bien chévere, ¿eh? Versículo 8, mira lo que dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y acá présteme atención a esto, por favor. En realidad la cosa es simple, pero parece que fuese complicado. Pero es simple en realidad, ¿ok? El argumento es bien simple. Es el siguiente: el Señor Jesús es y ha sido siempre obediente. ¿De acuerdo? El eterno Hijo de Dios es y ha sido siempre obediente. Y su obediencia, en este caso, su sujeción a la voluntad del Padre, le llevó ¿a qué? A padecer. ¿Y a padecer hasta qué punto? Hasta el punto de la muerte. ¿De acuerdo? Y esto entonces le llevó a Él a aprender la obediencia en el contexto del padecimiento, algo que antes de su encarnación Él no había experimentado. ¿Se da cuenta? El Hijo de Dios siempre fue obediente. El eterno Hijo de Dios siempre fue obediente. Pero no fue hasta que se encarna, y encarnándose y sujetándose a la voluntad de Dios el Padre, Él viene a sufrir y a ser afligido y a padecer toda una serie de cosas, incluso tentaciones que antes de su encarnación no había padecido, no había experimentado. Pero todo esto era necesario, y entonces Él aprende en ese sentido. Imagínate Dios aprendiendo algo, pero es en el sentido de que ahora por experiencia, padeciendo estas cosas, Él aprende obediencia a la voluntad del Padre en el contexto del sufrimiento, en el contexto del padecimiento, en el contexto de todo lo que Él sufrió hasta el punto de la muerte. Eso nunca Él había experimentado previamente antes de ser encarnado, pero ahora Él sí. Y esto lo quiere recalcar el Espíritu Santo acerca de la persona de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué es que el Espíritu de Dios quiere recalcar esto? ¿Por qué? Porque entonces dice, todo esto lleva a algo. Versículo 9, y habiendo sido perfeccionado. La palabra perfeccionado simplemente significa y habiendo sido completado. Primero, permítame aclarar lo que no está diciendo. No es que Dios estaba incompleto. Dios es el ser perfecto de por sí. ¿De acuerdo? Esa es la definición de Dios mismo, es un ser perfecto. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios eterno, el Hijo eterno de Dios, es perfecto. Pero de acuerdo al plan de Dios, el plan de Dios requería que hubiese un sumo sacerdote, que tenía que ser un hombre, que tenía que ser designado por Dios y que tenía que ser simpatizante con las debilidades del pecador que iba a haber que representar. Y en ese sentido tenía que completarse o perfeccionarse para que llegase a ser ese sumo sacerdote la experiencia del sufrimiento y el padecimiento como el de los demás de sus hermanos. Y solamente entonces por medio de esta experiencia es que Él llega entonces a ser perfeccionado en su obra de sumo sacerdote. Y habiendo sido perfeccionado, entonces vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y es en ese sentido. El Señor Jesús, pues entonces, es aquel
que una vez que obedece al Padre y a su voluntad, llevándolo incluso hasta la cruz, el Señor Jesús es evaluado. El Señor Jesús es evaluado, ¿ok? Y dice, vamos a ver si es que aprueba para ser sumo sacerdote. ¿Es de los hombres? Check. ¿Ha sido escogido por Dios? Check. ¿Dios es el que Él se lo ha dicho que Él iba a ser así? Check. ¿Puede compadecerse? ¿Puede ser paciente? ¿Ha experimentado lo que es tentación y dolor y sufrimiento y aflicción y angustia y desánimo y todo? Check, 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 check. El Señor Jesús es el único que califica. No hay ningún otro. Él es el único. No hay ningún otro. Él es el que califica plenamente para ser sumo sacerdote, paciente y misericordioso. Les recuerdo las palabras de Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser ¿qué? Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En otras palabras, amado, es bueno saber que el Señor Jesús experimentó todo esto en este segundo punto. ¿Sabes por qué? Porque aparte de que Él es el único que nos puede llevar hasta la misma presencia de Dios, porque Él califica como sumo sacerdote, en su obra, como hemos leído el capítulo 7, Él no deja de actuar como nuestro sumo sacerdote. Él no deja de actuar, Él continúa siendo, dice, eternamente, perpetuamente nuestro sumo sacerdote. ¿Y sabes qué? Aquí en la tierra, mientras estamos acá, ¿cuántos de nosotros tiene flaquezas? ¿Cuántos de nosotros tienen debilidades? ¿Cuántos de nosotros padecemos tentaciones? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando angustia y aflicciones? ¿Cuántos de nosotros? ¿Tengo algún testigo? ¿Cuántos de nosotros? Y entonces saber que Jesús sí entiende, que Jesús sí me comprende, que Jesús sí se compadece de mí, que Jesús sí tiene misericordia de mí, es reconfortante para el alma. Es reconfortante para el alma. Y Él es el único. Es por eso, amados, que no hay nadie mejor que a quien ir que al mismo Señor. Y no digo que no vayas a donde tu esposa, no digo que no vayas donde tu esposo, no digo que no vayas donde algún hermano o alguna hermana. No, por supuesto, dice el mismo libro de Proverbios que mejor es el hermano que está acá o el amigo que está acá que el que está lejano. En un momento en que uno tiene el corazón cargado, esperando que te pueda llevar en un consejo hacia el Señor. Pero eventualmente, si va a ser un buen amigo o un buen hermano, su consejo eventualmente va a estar solamente dirigido hacia quién. ¿Hacia quién va a apuntar? Vamos donde nuestro sumo sacerdote. Él comprende, Él sabe, Él entiende. Él es el único. Amén. El Señor Jesucristo es así. Mira, Aarón podría solamente en forma parcial comprender las flaquezas de los pueblos de Israel. Solamente se podía identificar con aquellas que él había quizá experimentado. Pero Jesús lo experimentó todo. Cuenta la historia y con esto termino. El punto 3 lo dejaremos para la próxima semana y otros puntos más que van a venir. Y no que no sea importante el punto 3, lo que pasa es que el tiempo se fue. ¿Ok? Pero en este segundo punto aún, acerca de que él debía ser un sumo sacerdote compasivo y misericordioso y que simpatice con el pecador. Permítanme compartir con ustedes, para ilustrar esto, una ilustración. Usted ha escuchado del Salvation Army, el Ejército de Salvación, ¿sí? En la época de Navidad usted va a una tienda y hay alguien que está con una campanita, ¿no? Tocando tirín, 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 y tiene un baldecito ahí que dice Salvation Army, ¿no? Bueno, el fundador del Salvation Army fue William Booth. Y él un día se encontraba haciendo una campaña evangelística, era un creyente, y se encontraba un día en una campaña evangelística. Y él estaba llamando a las personas a que vengan a Jesús, porque él sabía todo, él comprendía todo. Él podía compadecerse de ti. No importa cuánto tú hayas pecado, Él podría compadecerse. Hacia el final del servicio, y habiendo hecho la apelación para que el pecador se acerca una persona y le dice: yo no puedo confiar en ese Jesús que tú me predicas. Porque si tú estuvieses en este momento con la amargura
de un viudo que acaba de perder a su esposa. Y como ves ahí mis hijos que están llorando por la partida de su madre, ¿cómo puedo yo pensar que un Dios así puede tener compasión de mí si ha permitido todo esto? Qué dura, ¿eh? William Booth se quedó callado, no dijo nada. Pasaron unos pocos días, la esposa de William Booth muere. La esposa de William Booth murió y él también tenía hijitos que estaban llorando por la partida ahora de su esposa. Se levanta ese día después del funeral de su esposa y tenía una campaña evangelística y empieza a predicar de que vengan todos al Señor Jesucristo, porque Él es el único que comprende. Él es el único que puede traer consuelo. Él es el único que puede ayudarte a ti, quien quiera que tú seas. Y por si acaso, si está aquel que hace unos días me dijo que su esposa había muerto y que sus hijos estaban llorando por la partida de su esposa, venga, porque mi esposa ha muerto y mis hijos están llorando por su madre. Pero quiero que sepan una cosa, que yo puedo seguir confiando en aquel, porque Él verdaderamente padeció todo por mí. Y Él me entiende, y Él me puede consolar, y a ti también. Dice que de pronto se apareció el hombre. Y ese día recibió al Señor. Amado, tú que estás aquí el día de hoy, déjame decirte una cosa. Solamente hay uno que te puede llevar a Dios el Padre. Uno solamente que ha sido designado. Uno que en realidad ha padecido todo. Uno que por obediencia al Padre llegó a experimentar una forma como nunca antes lo había hecho, porque no había llegado su momento de encarnarse, pero que llegó a experimentar todo lo que tú y yo padecemos. Uno que no solamente te quiere librar ahora del infierno, del castigo eterno, sino que desde este instante en adelante, si tú vienes a Él y te libra del castigo eterno, estará contigo para fortalecerte, para estar contigo, para, como Él ha prometido, nunca dejarte ni desampararte, sino ayudarte hasta que llegues a la gloria, porque Él te traerá presente delante de Dios el Padre. Ese es Jesucristo y no hay ningún otro, y es a Él a quien te llamo, que tú hoy vengas y pongas toda tu confianza en Él y en Él solamente. En Él y en Él solamente. Así que, si lo que tú necesitas es salvación, ven a Jesús hoy. Padre, venimos a ti para darte las gracias por el Señor Jesús, quien es el soberano Dios que se encarnó. Y al encarnarse, es aquel que tú has designado como aquel que es nuestro sumo sacerdote, compasivo, misericordioso, que se compadece del pecador, no importa cuánto éste haya pecado, y aquel que es el único que puede traerle a ti, oh Padre. Oh Señor, trae hoy a aquellos pecadores que necesitan del Señor Jesús. Señor, no dejes que se vayan sin venir a ti junto a Él, aferrados a Él por la fe, confiando que Él es a la vez el sacrificio que paga por sus pecados y aquel que es el misericordioso y sumo sacerdote, compasivo sumo sacerdote, que te trae directamente a tu presencia. Oh Padre, obra por tu Espíritu lo que nosotros no podemos obrar. Obra tú y tráete gloria en ello. Y a nosotros que somos tuyos, bendícenos, sabiendo que tenemos tal sumo sacerdote. Bendito sea, Señor Jesús, hoy y por siempre. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, porque no hay ningún otro como tú. Y es en tu nombre que elevamos esta oración en esta tarde, para tu honra y gloria. Amén. Amados, el Señor les bendiga.